Buenas tardes, mi nombre es Caro José Carrasco Madariaga. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Pero para hablar sobre la violencia intrafamiliar vamos a dar un concepto sobre qué es la violencia. La violencia es todo acto, acción u omisión que produce daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico hacia una persona. Y esto puede ocurrir en un lugar público o un lugar privado. Hablando sobre la violencia intrafamiliar, es considerada como todo maltrato que afecte de alguna manera la integridad, ya sea física o mental, de algún miembro de la familia. Esto hacemos referencia al libro sobre la violencia intrafamiliar de los autores Tello y Sotelo en el año 2007. Dentro de la violencia intrafamiliar existen tres tipos de violencia, que es el maltrato infantil, el maltrato conyugal o violencia conyugal o pareja y el maltrato hacia los ancianos. Partiendo sobre el maltrato infantil, esto se refiere al abuso físico o psicológico a personas consideradas menores de edad, donde los padres exponen a sus hijos realizando trabajos infantiles o en algunos casos el abuso sexual. El segundo vendría a ser lo que es la violencia de pareja o conyugal. Esto normalmente se da entre dos personas que llegan a tener un afecto emocional a gran escala en el inicio, que posteriormente esto se torna una agresión, al inicio verbal y posterior psicológica, llegando a un punto de agresión física donde el cónyuge llega a ser la víctima y el otro victimario. Y por último tenemos el maltrato a los ancianos. Se puede decir como una acción de violencia o vulnerabilidad hacia una persona adulta, respecto a su dignidad y a sus ejercicios de su derecho. Normalmente se da cuando existe un interés económico de por medio. Pueden ser herencias. Como segundo punto, damos las formas o las manifestaciones en las que se van a presentarse la violencia familiar. Primero, el maltrato emocional, conocida también como violencia psicológica. Estos son acciones que están destinadas a degradar, lastimar con palabras a la víctima. Estos se presentan mediante los ataques a los sentimientos. Estas se manifiestan mediante humillaciones. Segundo, vendría a ser el maltrato físico. Esto es una de las formas más claras hacia la víctima por lo general. Se manifiestan de manera en un contacto directo, como son las patadas, puñetes, empujones, jalones de cabello, llegando al extremo de encerrar a la víctima, privándolos de su libertad para poder realizar, que normalmente se quedan privadas de su libertad y sus actividades cotidianas. Y por último, el maltrato sexual. Esto se caracteriza por imponer a la víctima, y la mayoría de estos casos son mujeres. En la mayoría de los casos les ponen o imponen ideas y actos sexuales no deseados y por lo general se presentan mediante tocamientos indebidos. Por terminar, llegamos a la conclusión que los tipos que se presentan dentro de la violencia intrafamiliar son el maltrato infantil, la violencia familiar y a su vez el maltrato a los ancianos, que posteriormente las formas o las manifestaciones en las que se van a presentarse la violencia son ocasiones de formas distintas, como son el maltrato físico, emocional y sexual. Por último, recomiendo tomar el interés debido el problema presentado, partiendo de las autoridades pertinentes, brindando charlas, ya sea de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Estas pueden partir de brindar ayuda a la víctima. Bueno, docente, eso sería todo. Muchísimas gracias.